Muy buenas tardes, amadas líderes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy las estoy saludando aquí desde la iglesia Encuentro con Dios en El Paso, Texas. Y ha sido una semana de misiones con los jóvenes, con la iglesia de los pastores Joshua y Cindy Bencomo. Hemos estado también con el ministerio de ABA, con Daniel y Paulina, que han venido desde Chile y Colombia para estar con nosotros. Así que ya en nuestra reunión de líderes les compartiré más detalles de todo lo que ha sucedido, pero desde aquí les envío la parte 2 que estamos estudiando de este maravilloso atributo. Así que por favor disculpen el retraso, pero saben que estábamos en la hora del Señor. Vamos a ir a la página 118 y, como siempre nos gusta hacer, vamos a tomar 3 puntos para desmenuzar un poco más y profundizar sobre este atributo. El primero yo le puse la presencia manifiesta. Recuerdan que la semana pasada decíamos que no es lo mismo la omnipresencia de Dios, que se encuentra en todo lugar, y que si nosotros tratamos de buscar un lugar para escondernos de Dios, no podemos. Si queremos dar un ejemplo de esto, podemos hablar acerca de Jonás. Jonás tuvo una idea y dijo: yo voy a huir de Dios porque no quiero hacer lo que Él me está enviando. Pero él no pensó que aun si él se iba en ese barco, la presencia de Dios sabía dónde él estaba, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Nadie le puede contener, y es en cambio Él el que contiene toda la tierra. Pero decíamos que la presencia manifiesta de Dios es diferente a la presencia que está en todo lugar. Y lo que hace que su presencia manifiesta sea diferente es que nosotros tengamos la capacidad de reconocer esa presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros somos conscientes, cuando nosotros abrimos nuestros ojos y percibimos esa presencia de Dios, es cuando esa presencia es manifiesta en nuestras vidas. Pero esa presencia de Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Si nosotras, él dice, el autor, que si nosotras estamos en un bar, que si nosotras estamos en lugares donde se está practicando el pecado, ahí no va a estar la presencia manifiesta del Señor, porque Él es santo, santo, santo. Así que Él está en el lugar de santidad, y somos nosotros los que ya vamos a ir viendo cómo debemos acercarnos a ese lugar. Algo que le explica acá que me pareció muy interesante, y él lo llama la dicha de las criaturas morales. Yo le he cambiado un poco para que lo podamos entender mejor, y he puesto la felicidad del alma que es consciente. La felicidad o la dicha de esa alma, él la llama aquí moral, que quiere decir es que ha abierto sus ojos a percibir, a reconocer esa presencia de Dios. Para esas personas como tú y como yo, es una alegría la presencia manifiesta de Dios, porque la estamos buscando, la estamos anhelando. Si nos reunimos en la iglesia y decimos: donde 2 o más estén reunidos, ahí se manifiesta la presencia del Señor. Y si el Señor llegara y se manifestara en ese momento, todos vamos a estar profundamente conmovidos, alegres, agradecidos, postrados ante la presencia del Señor, porque es lo que más anhelamos. Pero por otro lado, Él hace un contraste y dice que esa misma presencia manifiesta, que para unos es dicha, es gozo y es felicidad, porque son conscientes de esa presencia, de esa necesidad. Para los que están completamente ciegos a esa presencia de Dios, es aflicción, terror y angustia para el alma caída. Entonces, para que podamos entender esto, encontré un versículo que no está en el libro, pero que hoy le he escuchado predicar al pastor, y también ha complementado muchísimo lo que hemos venido estudiando. Y es Isaías 6:5, que dice así: y entonces dije, está hablando Isaías, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales.
Después de esto siguen unos versos donde el ángel del Señor le toca sus labios con un carbón y le purifica y le santifica. Pero aquí lo que está sucediendo es que él está en la presencia del Señor y lo primero que hace es reconocer: soy un pecador. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotras podamos experimentar. Entonces la persona que tiene un alma caída, la persona que es impío, que está en iniquidad, que está en pecado, que está allá en el bar o en lugares donde se practica el pecado, que estén de pronto en ese tipo de conciertos o de prostíbulos o tantas cosas que son pecado delante del Señor, donde su presencia se manifestara, en ellos habría profundo temor, terror y temblor, porque podrían empezar a reconocer: soy un pecador y lo que me espera es: estoy condenado a muerte. Eso es lo que nos está explicando en el punto número 1. Así que la presencia manifiesta de Dios debe ser una dicha y una alegría para los que tenemos el alma consciente de la necesidad de Él. El punto número 2 es la reconciliación. La reconciliación, ¿sí? Y Él nos explica algo que me encantó. Y es un ejemplo que les podemos dar en los grupos pequeños a nuestras mujeres. Vamos a decir que una pareja de esposos están peleando. Ella dice una cosa y él dice otra. ¿Qué necesita suceder para que ellos se reconcilien? ¿Sí? Ella necesita ceder, él necesita ceder y que puedan llegar a un acuerdo en la mitad. ¿Qué sucede si tenemos una pelea con un familiar, con una persona del trabajo? Lo mismo, vamos a necesitar ceder, conversar. La persona dice: ¿sabes qué? Voy a aceptar que yo puedo ser más flexible, así que te voy a encontrar aquí en el medio. Y la otra persona dice: ¿sabes qué? Tienes la razón, no estoy de acuerdo contigo, pero voy a llegar hasta la mitad y nos vamos a reconciliar. Eso es la reconciliación entre los seres humanos, pero eso no funciona con Dios, porque si eso fuese necesario, nosotros diríamos: ¿sabes qué, Señor? Estoy en pecado, estoy muerto. Dios tendría que venir y hacerse el medio muerto para poder encontrarnos en la mitad, y eso anularía la divinidad y la perfección de Dios. Así que la reconciliación con Dios es totalmente diferente y lo vemos en el hijo pródigo. El padre nunca se movió de casa. El hijo fue el que entró en sí y reconoció: ¿qué estoy haciendo? Su conciencia fue despierta y empezó a entender: estoy en el lugar que no debo estar. Necesito ir corriendo hacia mi padre. Y es exactamente eso lo que él hace. Así que el hombre no puede arreglarse por sí mismo. El hombre no tiene manera de poder arreglarse, de poder santificarse a sí mismo. Aquí les doy otro ejemplo. Hubo una ocasión en la que estaba un bebé y el bebé está tomando su siesta. Más o menos de 2 añitos. Ese bebé tiene un pañal y cuando se despierta se da cuenta que su pañal está sucio y que huele muy mal. Pero él, en vez de esperar a que venga su mamá a recogerlo, él empieza a tratar de limpiarse él mismo. Así que empieza a meter su mano en el pañal y empieza a tocar un lado y todo porque está incómodo y sabe que eso está apestando. Pues en vez de arreglar lo que lo hizo, lo empeoró, porque ahora todo a su alrededor, la cama, sus piernas están sucias, porque trató de arreglarlo a sí mismo. Y nosotros somos tal cual ese bebé, que tratamos de arreglarnos a nosotros mismos, pero no tenemos esa capacidad, porque el único que puede hacerle es el Señor. Así que terminamos empeorándolo. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos reconciliarnos con el único que lo puede hacer. Y para esto quiero leerte Romanos 8:8. Dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Quiere decir que nosotros, si estamos en nuestra naturaleza pecaminosa y caminando en esos deseos y deleites de la carne, no podemos agradar a Dios y no podemos estar en unidad con Él.
Entonces necesitamos reconciliarnos. ¿Qué hacemos para hacer esto? Pues Dios a través de Cristo Jesús abrió el camino. Él fue el que lo permitió. Él fue el que dijo, voy a mandar a mi hijo, que es Dios, que se haga hombre para que pueda quitar todo obstáculo, ¿sí? Y lo pueda yo encontrar. Por eso aquí dice en la página 122, Él descendió y se convirtió en carne. Y se convirtió tanto en Dios como en hombre, exento de pecado, a fin de poder, mediante su muerte, remover todo obstáculo del camino para que el hombre pudiera volver a Él. Si no tuviéramos a Jesús de por medio, no podríamos volver al Padre a reconciliarnos con Él. Así que lo que hizo fue abrir el camino. Y lo que hizo cuando volvió el Hijo no fue solamente que se abrazó, el Padre le recibe, pero el Padre no le deja igual. Y esto me encantó, que es un nuevo nacimiento. Él dice, no es solamente ir a una iglesia, bautizarse. Acá en la página 123 nos dice, no es dejar esos malos hábitos. Eso sucede. Pero más allá que eso, el nuevo nacimiento, dice Tozer, es una implantación de vida divina. ¡Wow! Entonces el Señor no solamente quiere que vengamos a Él, que abramos nuestros ojos, reconozcamos nuestro pecado. La reconciliación es venir a Él, pero entrar en una comunión que significa recibir esa implantación de su vida nueva. Entonces Él dice, como ya te quitas tu naturaleza y remueves todo lo que es tu naturaleza pecaminosa, ahora yo puedo implantar de mí mismo en ti vida. Esa es la naturaleza de Dios que Él quiere implantar, sembrar en nosotros. Así que esta reconciliación es un nuevo nacimiento donde yo vengo y me entrego al Señor y permito que su vida venga a mí. Y eso nos permite tener el tercer punto, que es la comunión con Dios. Ahí es donde Dios y el hombre se encuentran. Ahí es donde Dios recibe al pecador. Ahí es donde Dios da al pecador de su preciosa naturaleza divina. Eso es lo que nos está enseñando Tozer. Entonces dice, la conciencia de esa presencia de Dios le es restaurada. Por eso ahora podemos tener comunión con Él. ¿Qué es comunión? Tener relación. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este estudio? Conocerle a profundidad. A ese Dios. Ya no es un Dios lejano al que servimos, ya no es una repetición vana que hacemos todos los domingos cuando vamos a la iglesia. Ahora hay una comunión con Dios. Ahora estamos entrelazados porque ahora su naturaleza es mi naturaleza. Entonces yo empiezo a renovar mi mente con las palabras de Dios. Empieza mi boca, como la de Isaías, a ser santificada para que salgan las palabras de Dios, ya no mis palabras. Ahora empiezo yo a recibir esa vida, ya no vivo como vivía antes, ya no me gustan las cosas que me gustaban antes, porque mi comunión con Dios también significa romper la unión que yo tenía con el mundo, porque se oponen entre sí. Así que el pecador ahora puede acercarse al Padre y entonces experimentar esa presencia, esa naturaleza divina. Y podemos decir, wow, Dios está allí. Eso fue lo que Él nos dice, wow, Dios está en este lugar. Podemos percibir, podemos comprender, podemos entender, de pronto no a cabalidad, porque como sabemos somos limitados, pero podemos empezar a penetrar más profundo en Dios, su naturaleza en nosotras. Así que les quiero leer este versículo también que no estaba ahí, es Gálatas 6:4, que dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Así que ahora ese pecador que estaba lejos de Dios puede acercarse y decir, Abba, Padre. Es hermoso porque toda esta semana hemos trabajado como un equipo Abba y hemos utilizado camisetas que dicen Abba. Antes no podíamos decir eso porque éramos esclavos del pecado.
Pero una vez que hemos aceptado, que hemos rendido nuestras vidas y permitido que ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas nos acerque hacia el Padre, ahora pasamos de ser esclavos a ser hijos. Por eso nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Qué linda que esa comunión con Dios. Ahora yo me acerco a Él. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Llegó a casa. Dios implantó esa naturaleza en él, por eso es que le cambió sus vestiduras, le cambió sus sandalias, le lavó y le puso un anillo. Todo esto significa esa nueva comunión con el Padre. Y lo que el Padre le estaba diciendo era: ahora este es tu lugar. No vas a llegar como un jornalero, ya no eres un esclavo, no es tu lugar allá con la comida de los cerdos, era aquí, en casa. Me perteneces porque eres mi hijo. Así que yo las animo, mis preciosas líderes, a que en sus grupos profundicemos este conocimiento, no sea algo solamente en nuestras mentes, sino que verdaderamente podamos experimentar: Dios está en este lugar. Que podamos experimentar su presencia manifiesta, que tengamos una conciencia de nuestro propio pecado y podamos decir: Señor, yo no puedo limpiarme a mí misma, pues yo reconozco que en tu presencia lo podemos hacer, y le empezamos a dar apertura, no solo a que sepamos Dios está en todo lugar, sino Dios manifiesta su presencia en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, y yo soy portadora de esa presencia, de esa naturaleza de Dios. Así que cuando nosotros nos convertimos a Dios, no es solamente una oración de salvación. Aquí Él nos dice en la página 125, esa clase de conversión no es solo la consciente liberación del pecado. No solo somos libres del pecado, sino la consciente presencia de Dios revelada adentro, en el corazón. Y por eso ese es el gozo de la conversión, ¿sí? No es conocer a Dios porque lo traemos desde esa estrella lejana, dice Tozer, sino conocer a Dios por un cambio de naturaleza. Quiere decir, Dios nunca cambió, como hemos aprendido, que Él es inamovible y es la roca. Pero la conversión es: ahora conozco a Dios por un cambio de naturaleza en mí. Así que yo las animo a que nosotras animemos a las mujeres de nuestro grupo, a que rompamos con esa religiosidad que muchas veces por años y años en el Evangelio damos vueltas en lo mismo y no avanzamos. Animemos a cada mujer que está en nuestros grupos a que puedan experimentar este tipo de conversión. Debería haber gozo, debería haber alegría, debería haber celebración si yo estoy experimentando este tipo de conversión genuina, auténtica, real. Así que pensemos en preguntas que les podamos hacer a nuestras mujeres y decirles: ¿tú has experimentado la presencia manifiesta de Dios? ¿Cuándo la experimentaste? Yo les puedo decir, antes de cerrar, que cuando tenía más o menos 16 años, salí a colgar una ropa que mi mamá me dijo y sentí que el Señor me hablaba. Me dijo: mira al cielo. Y yo miré y vi estrellas, todo el cielo estrellado. Y ahí vi una estrella que estaba más grande y que brillaba. ¿Ves esa estrella? Y yo decía, ¿será que el Señor me está hablando o será que yo me lo estoy inventando? Pero el Señor me dijo: tú vas a ser como esa estrella, vas a iluminar sobre la ciudad, vas a llevar mi luz a esas ciudades. Eso fue cuando tenía 16 años y Dios me dio esa palabra que le dio a Abraham: dejarás a tu tierra, a tu parentela, y vas a ir hacia donde yo te mostraré. Esa palabra no se cumplió hasta muchos años después, que el Señor está haciendo realidad. Pero quiero decirte que ese encuentro con Dios marcó mi vida. Y nosotras debemos buscar, tenemos encuentro con la presencia manifiesta de Dios que marca, que cambia nuestras vidas, que nos da ese gozo y esa nueva alegría. Así que mis preciosas líderes, yo las animo a que ustedes estén compartiendo en sus grupos pequeños la omnipresencia de Dios y que les permitan a ellas compartir cuál ha sido ese momento en que la presencia de Dios ha marcado sus vidas. Las amo, las bendigo, nos vamos a reunir muy pronto y deseo que tengan una semana muy bendecida. Gracias por sus oraciones. Bendiciones.